intento de escribir cosas como están en la María, creo que en la secuencia de los lirios hay una parte donde él narra una finca que es muy parecida a todas las relaciones, y describe una finca como una finca antigua de acá. Claro. Después creo que en la segunda parte, en el segundo lirio, él hace una descripción, pero como en París, ¿no? Sí. Ya se describe todas las ciudades como el intento por transmitirle eso a gente que aquí en esa época era imposible que conocieran y tuvieran acceso a ese medio. Sí. Yo creo que él tiene cosas muy rescatables que a veces se miran desde ahora, son ridículas a veces, y a veces son vistas como proscritas, como cuando no poner cuidado, porque es que le tocó la parte de los que perdieron la batalla, y como la historia que ellos describen los que ganan, él fue los que perdió. Entonces la versión de él vale la pena tenerse en cuenta. Bueno, Vargas Vila ha sido muy rescatado en los últimos 15 años, sobre todo en el mundo académico norteamericano. Porque además para la crítica literaria no importa si la obra es buena o mala, lo que importa es qué hay de la época ahí y qué se puede rescatar y de qué rascar ahí. Por ejemplo, la representación de la nación en Vargas Vila como una mujer violada, mancillada, y sobre eso, sobre lo que es cómo se representa una nación, eso que tú dices, el paisaje, que importa muchísimo para a los modernistas, que luego en Rivera tiene otro tratamiento, pero que los modernistas pues es el paisaje del trópico, luego la hostilidad del medio provinciano, luego la evocación de ese paisaje en París, donde el artista intenta desarrollar la obra que no ha podido desarrollar en su tierra natal, y después la vuelta, que es como una vuelta a la derrota, porque en esa trilogía luego se vuelve al paisaje y se vuelve casi como para constatar la derrota también, porque es como que mejor no haber regresado, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna pregunta históricos buenos? La traducción, los separamientos son ellos, para él no lo era, necesitan la atención para los reyes, para todos ellos describen como unos esclavistas, unas palabras que aquí la versión de nosotros en el colegio era otra, ¿no? Claro. Eran unos héroes, eran unos ídolos, pero ahí tenía la versión de esos días. Sí, sí, sí. Sí, es muy importante contrastar las diferentes versiones de todos estos personajes, que desde el punto de vista de Vargas Vila están en blanco y negro, desde el punto de vista de la historia pues están muy maquillados, ¿no? Como próceres, y tienen sus puntos como muy oscuros, ¿no? Él los llamaba vendepatrias, en fin, porque de alguna manera todo lo que vivimos ahora pues viene de eso que él llamaba atavismos, ¿no? Él los llamaba atavismos de la raza, ¿no? Atavismos culturales, o sea, no podemos llevar a la práctica la democracia, hacerla como algo real, sino a nivel de la retórica sí, pero en la práctica es imposible vivir de acuerdo a sus principios, ¿no? Respetando al otro, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que él decía, esa generación decía atavismos de la raza, ¿no? Algunas cosas parecen folclóricas de lo que Vargas nombraba en esa época. Ahora hay libros de historia que me quedan a revisar. Un libro de un español, un Ignacio Ramonet, las guerras del siglo XXI. El de Le Monde Diplomatique, que dirige Le Monde Diplomatique. Él tiene un libro que uno lo compara con Ante los bárbaros de la Vila, que para nosotros era libro de guerrillero de los 70. Sí. Si uno lo mira, y cuando es prólogo de la Revolución, la parte que digo que ha escrito para que lo vean generaciones dentro de 100 años. Si uno mira ese libro es muy parecido a lo que narra alguien de esta época, pero con datos. Y desde esa época, de la época de podía viajar, el radio no llegaba, todo, supo ver cómo era Estados Unidos respecto a Latinoamérica, y en el mundo en general. Y lo dijo como en poesía, enredado por ahí, pero si uno lo mira un visionario de esa época, y lo compara con ese libro de Ignacio Ramonet, y es lo mismo, pero con datos. Sí. No, pero Vargas Vila tenía los datos, él tenía acceso a información secreta, porque era como una especie de, no sé, era muy amigo de los masones, a pesar de que se distanciaba de la masonería, y era una información sobre toda América Latina, la Unión Latina, y él hizo parte de todos esos proyectos con América Latina de aquella época, porque hacía parte de la Comisión de Límites con Nicaragua, o sea, él estaba muy metido en todo, y tenía información, y a él se le consultaba, y las figuras más importantes de la época lo admiraban muchísimo. Rodó, por ejemplo, era muy o sea que quizás lo que juega en su contra
es también el personaje que él se construyó como de figura maldita. Porque también... Recuerda un dato muy curioso. Yo estaba haciendo hace muchos años un libro sobre los movimientos de vanguardia en América Latina y me encontré con un dato curiosísimo. La primera revista de vanguardia que encabeza Borges en Buenos Aires, cuando ha regresado de España, de haber conocido a los ultraístas, es una revista que tiene en la portada un busto de Vargas Vila, un busto destronado de Vargas Vila. Es decir, le habían hecho el gran honor de considerarlo prácticamente un ídolo, es decir, al que había que matar era a Vargas Vila, no matar a Lugones ni matar a los de la generación anterior, había que matar a Vargas Vila. Yo me puse a pensar qué había detrás. Y yo creo que era la enorme popularidad que había tenido la retórica vargasviliana. Sí. Desde muy jovencito. Yo la primera cosa parecida a una novela que leí a los 14 años fue Aura o las Violetas. Y me di cuenta que se podía pecar leyendo. Y pues pequé hasta el punto de que tuve durante mucho tiempo la culpa de haberla leído. Era un católico de una gran lealtad. Y es curioso, me la prestó un artesano, un zapatero de Buenaventura. Y empecé a darme cuenta de que era un autor muy leído entre los artesanos ilustrados de toda América Latina, donde estaba la raíz del radicalismo liberal. Y ahí entiendo Borges, es decir, un movimiento vanguardista, aristocratizante, que estaba pensando en la calle Florida y no en Boedo. De pronto se encuentra con una figura popular como la Vargasvila y dice, cortémosle la cabeza a este malparido. Y el mismo Gómez Carrillo, que escribió ese artículo en el ABC como en el 24, él lo llamó el apóstol de la literatura mulata, pero con un desprecio, porque Vargasvila odiaba a Gómez Carrillo. Lo odiaba porque decía que él iba siempre detrás de una mujer y de una patria, porque se había casado con Raquel Meyer, porque había sido amante de Mata Hari, en fin, porque era el más guapo, el más atractivo de esa generación, porque tenía éxito, porque era el único que se codeaba, a lo mejor con cierta intelectualidad francesa, era amigo de Verlaine, o decía. Y entonces, claro, Vargasvila era feíto, con carita de indio, pero era el que más vendía. Bueno, el editor Ramón Sopena pues se forraba con los libros de Vargasvila. Los dos autores más vendidos en Sopena eran Blasco Ibáñez y Vargasvila. Sí, eran los más vendidos. Y como además Blasco Ibáñez después pasa al cine, las películas, muchas de las novelas de él se llevaron al cine y también tuvieron éxito. ¿Tú te imaginas una película Kids con una novela de Vargasvila? Sería un Kids, ¿no? Sería una gran imaginería modernista. Sí. Yo lo veo más como un poeta modernista, como una retórica que exacerba esa retórica modernista, porque al lado de la austeridad de Martí, la austeridad de la prosa de Martí, Vargasvila es un chisporroteo, es como una fiesta de pueblo llena de cohetes, ¿no? Vargasvila sirve para los textos breves, la concentración de una frase lapidaria. Ahí en eso él es genial. Pero como novelista es muy desafortunado. Pero lo que tú dices, son todos muy rescatables porque para la crítica literaria es una mina de oro, todo eso. ¿Cómo te explicas? Tú hace unos años, creo que fue editorial Panamericana, y empezó a publicar las obras 20 letras y fue un fracaso. Fue un fracaso editorial. Sí, no, yo colaboré con ese proyecto porque a mí me pidieron, digamos, consejos, yo les sugerí los títulos que podrían publicarse. Gastaron muchísimo dinero en eso, o sea, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, hay un proyecto, ahora no me acuerdo de la Universidad Norteamericana, está todo Vargasvila escaneado, y lo lleva Juan Carlos González Esquita, que fue el que llevó el proyecto Panamericana, y después fue a Estados Unidos, y su proyecto fue la obra de Vargasvila, y está toda escaneada. Puede acceder a sus libros. ¿Conoces alguna publicación o algún estudio sobre las artes intelectuales en Nueva York? Pues no lo sé, pero debe haber. Yo creo que sí, porque digamos que de cada país tiene que haber como información. Yo no sé si los cubanos han investigado en conjunto, pero sobre ese grupo
Debe haber algo, pero yo no lo sé. No sé. Las crónicas de Martín. Susana Roth, que tiene una bellísima, un bellísimo libro que sacó la Fundación del Libro Iberoamericano, y que recoge el expediente completo de Martín. Esa es una fuente posible en esa dirección. Sí, sí. A mí me sirvió muchísimo escribir una biografía de Martí, porque es que como que las cosas así que fui escribiendo como por encargo o por elección, como que iban conduciendo a la novela, porque el capítulo de Martí, la biografía de Martí que dice, pues se instala mucho en Nueva York, que es donde él casi no vivió en Cuba, Martín. Y entonces toda esa parte de ahí pues me sirvió también para Vargas Vila, también para cuando hice la novela sobre Vargas Vila. Ya tenía algo de sí. Sí, un mochito, porque Sí. siempre me pregunta alimentar por qué tipo semilla de la La semilla de la ira. Bueno, yo no le puse ese título. A mí me interesaba más la quimera del cisne, que era como una reduplicación de la metáfora modernista. Pero bueno, parece que se sondearon varios títulos y al final pues la semilla de la ira. Sí. Y ganó ese con el editor, porque como ellos pensaban en algo más. Semillas de ira, dije no me gusta, prefiero en singular, la semilla de la ira. ¿Es eso? Bueno. ¿Has tenido alguna influencia Vargas Vila después en tus posteriores escritos? No, porque yo no he vuelto a escribir en tono modernista, nada, creo que no será lo único que escribe en este tono, no sé si se me ocurre otra novela en el siglo XIX, pero sería como repetición, sería eso. Bueno, pues cerramos esta charla sobre Vargas Vila ahí.